Continuamos. Could. What is the meaning of could? ¿Para qué nos sirve could? Siempre que nosotros vayamos a hablar de acciones, posibilidades o habilidades que se podían expresar en el pasado. Siempre que nosotros vayamos a decir cosas del pasado, algo que yo podía hacer, algo que yo era capaz de hacer, o de alguna posibilidad que nosotros teníamos en el pasado, la expresamos con could. Por ejemplo, cuando yo tenía 5 años, yo podía correr rápido, supongamos. Cuando mi abuela podía hablar 8 idiomas. ¿Mm? Entonces, hablar de habilidades y posibilidades, pero del pasado, no de ahorita, del pasado. Por otra parte, recordar que can es para presente. Y de igual forma, para pedir favores, para pedir permisos, con could de manera semiformal. Vamos a ver esta explicación de manera más profundizada para que lo entiendan un poco mejor. Aquí está la estructura. La estructura es la misma, sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Sujeto, auxiliar, verbo, complemento. My grandmother could swim. Mi abuela podía nadar. She could not walk. Ella no podía caminar. Could your mother swim? Tu mamá podía... tu abuela podía nadar. ¿Listo? Vamos a mirar los usos como tal. Could, in order to speak about past possibility or ability. We use could to talk about what was possible in the past, what we were able to do or free to do. I could swim when I was 5 years old. Yo podía nadar cuando tenía 5 años. My grandmother could speak 7 languages. Mi abuela podía hablar 7 idiomas. When we arrived home, we could not open the door. Cuando llegamos a la casa no podíamos abrir la puerta. Could you understand what he was saying? ¿Pudiste entender lo que él dijo? ¿Lo que le estaba diciendo? La misma vaina, pero en pasado. Es el mismo uso, totalmente lo mismo, pero en pasado. Por ejemplo, no recuerdo quién era el que sabía tocar guitarra. ¿Hay alguien que sabe tocar guitarra? Profe, eso es para también explicar, para expresar posibilidades y habilidades, pero en pasado, perfecto. Por ejemplo, amiga mía, corredor. ¿Tus abuelos todavía están vivos? sí, señor. ¿Sí? ¿Y qué podían hacer cuando jóvenes, cuando eran más jovencitos? Algo que podían hacer y ahorita ya no. Correr. Correr. Your espérame que no sé qué pasó. Your grandparents could run. Tus abuelos podían correr, ¿cierto? Es algo que ahorita ya no pasa, que ahorita ya no puede ser. ¿Mm? Otro ejemplo, Mariana Última. Mariana. No me diga que se desconectó otra vez. Bueno, Narváez.
Ya, profe. ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. Ok, señor. ¿Qué podías hacer tú cuando bebé que ahorita ya no puedes? ¿Estar en un coche? Otra cosa, una acción. Una acción. Mami, ¿yo qué podía hacer cuando era bebé? Y ahora no puedo. O una cosa que no podías hacer cuando bebé y que Utilizar ahorita sí pañal. puedes. Tomar tetero. Berrinches. Llorar mucho. Eso todavía lo hace. Ay. Bueno. O que no podía hacer antes. Ajá, que no Cuando podías era hacer bebé. antes cuando eras bebé y que Caminar. ahorita sí. Caminar, Caminar listo. bien. Decimos que Mariana could not or couldn't walk when she was baby. Profe, una pregunta. Dime. ¿Could es en pasado o presente? Could es pasado. Could es pasado. Can es presente. ¿Listo? Esa es la diferencia. Can, presente, could, pasado. Otro ejemplo, no sé. A ver. Ah, bueno, hace unos años, hace como 2, 3 años, I could speak in French. I could speak in French. Je peux parler français. Yo podía hablar en francés. Acciones del pasado. Ahorita pues todavía lo sé hacer, pero un poquito más. Perdón, un poquito menos. Otro ejemplo. Voy a preguntarle a Freddy. Freddy, could you dance when you were on primary school? Freddy. ¿Tú podías bailar cuando estabas en primaria? No. No. I couldn't, perdón. Listo. Ese es el uso de could, el uso número 1. ¿Sí? Uso número 1, uso más importante. Tener que hablar de acciones, de habilidades, de posibilidades que yo podía hacer en el pasado. Por ejemplo, your grandparents could run. Sus abuelos, los abuelos. También podría. Dime. Los abuelos de María Paula Corredor podían correr. Mariana, se te entrecortó nuevamente. ¿Me repites? Gracias. De pronto también podría servir que no sabía hablar cuando era También, más chiquitica. Pues no sabía, no podía. No podía, bueno, sí. Pues de poder podía, bueno. Por ejemplo, digamos que, a ver. Cambiémosle el Mariana. Pongamos Lijen. Lijen could speak. Lijen no podía hablar cuando era una bebé. Y eso es lo que sucede y así es como se hace una oración. Se dan cuenta que es la misma. No cambia nada. La misma estructura. Ese es el primer uso de could. La misma cuestión que can, pero en pasado. Ya. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí?
¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Vamos con el uso número 2. Aunque could parezca que estuviéramos hablando en pasado, o bueno, específicamente se utiliza para hablar en pasado, tenemos que tener en cuenta dos cositas. La primera, efectivamente, es para hablar en pasado. Sí, sí, es reconocible. Hay que hablar en pasado cuando utilizamos could. Pero cuando nos referimos al uso número 2, que es pedir favores o pedir permisos, nos devolvemos otra vez al presente. ¿Por qué digo que nos devolvemos al presente? Resulta que el could sirve para pedir favores, para pedir permisos en presente de manera formal o semiformal. Por ejemplo, yo voy perdido en el centro de Bogotá, por ahí caminando por la séptima, y resulta que me dijeron que vaya al banco Caja Social, que queda en la séptima con 11, y yo estoy en la séptima con 13. Entonces voy caminando así como cuando uno camina, ¿no? Y de un momento a otro dije, oh, Dios mío, estoy perdido. Voy a preguntarle a un policía dónde queda el banco. ¿Mm? Entonces, me acerco al policía y le digo, parcero, ¿dónde queda el banco? ¿Está bien? ¿Suena bien? No, No, no suena bien. ¿Qué pasa? Uno debe tener respeto hacia la autoridad. Uno debe tener respeto hacia la autoridad. ¿Y qué pasa? Uno trata de ser formal con ellos. Entonces yo voy caminando y me encuentro con el policía y le digo, caballero, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Lo que pasa es que estoy perdido. ¿Será que tú, por favor, me puedes decir dónde queda el banco? Cuando estoy hablando de esa forma, cuando estoy hablando de manera formal, utilizo el auxiliar could. Ese modal verb could me ayuda a mí a que mi pregunta, a que mi requerimiento sea un poquito más cordial. Could you tell me where the bank is, please? ¿Podría decirme, por favor, dónde queda el banco? Could you send me the catalog, please? ¿Podría enviarme un catálogo, por favor? Entonces, este could sirve para hablar o para expresar favores o permisos de manera un poquito más formal, porque can es, por decirlo así, muy grosero. ¿Listo? Entonces, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre todo. La diferencia más grande entre can y could es que could lo utilizamos de manera semiformal y que can es como si estuviera hablando con mi socio, mi perro, mi amigo, mejor dicho. Una pregunta. Dímelo. Para los favores y los permisos, ¿es en presente? Sí, pero se utiliza could. O sea, could es para hablar en pasado, pero en el caso de pedirle un favor, por ejemplo, yo le diría a María Paula, Paula, ¿me puede prestar por favor su esfero?
En presente, este could significaría como, ¿me podría por favor prestar su esfero? Podría. Está en presente. De hecho, estaría en pretérito. Pero, pues hay que tener en cuenta eso. El can va a hablar en presente de este tipo de favores, requerimientos, de manera informal. Y could, en presente, va a pedir requerimientos, pero de manera semiformal. ¿Listo? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No me puedes dejar un momentico para copiar los ejemplos? Claro que sí. ¿Alguna pregunta, chicos? La pueden hacer, por favor. Si tienen algún problema, alguna solicitud con respecto a este tema, porfa, háganmelo saber. No se queden callados, pregunten. Listos. Entonces, como me dicen que no hay preguntas, les voy a mostrar su tarea. La tarea, la verdad, traté de dejarla sencilla como para que se saquen un 5 de por Dios, sin necesidad de buscar otro tipo de tareas. ¿Sí? La verdad es sencilla. Y quiero dejarlo claro de una vez. Resulta que mis niños, como que yo hablo en inglés, en francés, alemán, portugués, para que no me entiendan. Y no me entienden que no me gusta que me hagan tareas a computador. Que yo le diga imprímalo y hágalo en la hoja, no significa que lo haga en el computador y que lo imprima y me lo envíe. No. La solución de las actividades son a mano. La tarea es muy fácil. En verdad, se van a dar cuenta que esta tarea es muy sencilla. Ustedes van a encontrar por aquí la explicación que yo les acabo de hacer con respecto a CUT. En primer lugar, ¿no? De ahí hacia abajo, en estas hojitas anaranjadas, aparece su tarea. La tarea consiste en solucionar esa actividad en su cuaderno. En primer lugar, deben leer, valga la redundancia de esta lectura, leer la lectura Brian 2020. Y luego contestar si es verdadero o falso
lo que dice la oración. Por ejemplo, dice, when I was baby, I couldn't speak, but now I can speak my language and English. When I was smaller, I could sleep all day, but now I can't. I have to go to school. Now I can watch TV and understand what it is saying. But when I was younger, that was impossible. I could not understand very much. Cuando yo era una bebé, yo podía hablar, porque es una niña. Cuando yo era una bebé, yo podía hablar, pero ahorita no podía hablar, pero ahorita ya puedo hablar mi idioma y el inglés. Cuando era más pequeña, yo dormía todo el día, pero ahorita no puedo porque tengo que ir al colegio. Ahora puedo ver televisión y entender todo lo que están diciendo, porque cuando yo era más pequeña era imposible. No podía entender muy bien. La primera dice, when he was baby, he es un mal, bueno, when he was baby, he couldn't speak. Cuando él era un bebé, él no podía hablar. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profe. Verdadero. Now he can speak 5 languages. ¿Verdadero o falso? Ahora él puede hablar 5 idiomas. ¿Verdadero o falso? Profe, puede ser verdadero, pues sí, ya está grande, ¿no? Pero ahí dice que puede hablar específicamente unos idiomas. Es falso. Falso, porque solamente falso. puede hablar 2. Sí, entonces es falso. Falso. Y así con todas las oraciones. Por otra parte, en el punto número 2 encuentran estas actividades. ¿Sí? Van a escribir dentro de esta casilla, dentro de la primera casilla, espérenme yo rayo. Dentro de esta casilla, dependiendo de estas actividades que están acá arriba, ¿qué podía hacer usted cuando tenía 5 años? Por otra parte, en la casilla de mano derecha suya, de mano izquierda del computador, es decir, esta, dependiendo de estas actividades, ¿cuáles actividades no podía hacer? Es decir, dependiendo de lo que esté en el cuadro naranja, van a hacer oraciones en cada una de las casillas que se encuentran ahí. ¿Es claro? Por ejemplo, play football. When I was 5, I could play football or play soccer. Cuando yo tenía 5 años, yo podía jugar fútbol. Por otra parte, when I was 5, I couldn't, y acá puse, I couldn't speak English. Cuando yo tenía 5 años, yo no podía hablar en inglés. Eso es. Por último, está el punto 3. Van a hacer un dibujito de ustedes. Ay, este soy yo. Bueno. Ahora sí, este soy yo. Hago el dibujito y aquí en estas líneas escribo 5 oraciones de cuando yo tenía 5 años. ¿Ya? 5 oraciones de qué podía hacer cuando yo tenía 5 años. ¿Ya? Eso es todo. 3 puntos de actividad que podrían hacer hoy mismo y entregarlo hoy mismo. ¿Para cuándo está esta tarea? Para el próximo 30 de octubre. Es decir, para el viernes de la próxima semana. ¿Listo? ¿Claro, chicos? Sí. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí, señor, profe. Listo. Chicos, por favor, no se les olvide enviarme la fotico. Gracias.
¿Cuál fotico? La foto de los implementos del botiquín. ¿Listo? Profe, yo como no estaba, pues por eso no te la he podido enviar. O sea, como no estaba ayer y no sé qué es lo que lleva el botiquín. Ay, no me tuerzas los ojos, quieta. Bueno, chicos, nos estamos hablando. Chao. Que tengan feliz fin de semana. Nos vemos, Diana. Chao, profe, gracias. Chao.